De usted sentía ahí todo el tiempo que le estaban andando atrás y que uno decía... Medicina Legal confirmó la entrega del cuerpo del cantante Jason Jiménez a sus familiares. La noticia cayó como un rayo en plena madrugada, sacudiendo a millones que aún no pueden creer lo que está ocurriendo. Las redes sociales estallaron en preguntas, en silencio, en miedo. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué significan realmente las declaraciones oficiales? Hoy en este video te llevaremos paso a paso por lo que está marcando uno de los momentos más impactantes del mundo musical latino. Permanece hasta el final. La confirmación de Medicina Legal no tardó en convertirse en el centro de todas las conversaciones, y el ambiente que ya era tenso tras la noticia inicial adoptó un matiz aún más devastador. Minutos después de que el anuncio se hiciera público, los medios empezaron a registrar el movimiento inusual alrededor de las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Era evidente, algo estaba ocurriendo dentro, algo que marcaba un antes y un después en este proceso tan doloroso. En medio del silencio que suele rodear estos procedimientos, las autoridades forenses comunicaron que el cuerpo del cantante ya había sido entregado oficialmente a su familia. No se trataba solo de un trámite más. Era el paso que muchos temían y que otros, desde la distancia, esperaban con el corazón en un puño. La muerte de Jason Jiménez, todavía reciente y difícil de asimilar, seguía provocando una conmoción que recorría todo el país como una ola imparable. Las calles, las redes, las emisoras, todos hablaban del mismo tema, todos trataban de entenderlo. El Instituto Nacional de Medicina Legal explicó que con este procedimiento culminado, la familia ya podía avanzar en los actos fúnebres, organizar despedidas privadas y decidir cómo honrar la memoria del artista sin la mirada insistente del público. Era un momento íntimo, y la institución lo subrayó al publicar su mensaje en la red social X, donde confirmó que el cuerpo del cantante había salido de sus instalaciones bajo el resguardo de sus seres más cercanos. El cuerpo del cantante Jason Jiménez ya fue entregado a sus familiares y salió de la entidad, decía el comunicado. Un texto breve pero suficiente para estremecer a quienes lo leyeron. Las palabras venían acompañadas de un agradecimiento público dirigido a sus seguidores, un reconocimiento al respeto, a la calma y a la comprensión que habían mostrado pese al dolor colectivo. La familia, ahora con la responsabilidad de asumir las exequias, se movía en silencio, protegida por un círculo reducido de personas de confianza. Afuera, la gente aguardaba con una mezcla de incredulidad y tristeza, como si cada minuto añadiera un peso nuevo al corazón del país entero. Y mientras tanto, el eco de la noticia continuaba expandiéndose, llevando consigo la sensación de que este capítulo, por más duro que fuese, apenas comenzaba a revelar su verdadera dimensión. A medida que la noticia avanzaba, la atmósfera alrededor del instituto se transformaba en un silencio pesado, casi sagrado. Algunos fanáticos que habían llegado sin mucha esperanza de obtener información, se quedaron inmóviles al ver salir a los familiares con los rostros marcados por un dolor que ningún comunicado podía describir. No había palabras, solo miradas hondas, gestos mínimos, un recogimiento que lo decía todo. La imagen del vehículo fúnebre alejándose lentamente quedó grabada en quienes presenciaron el momento, como si el país entero hubiera retenido el aliento. Era la confirmación más dura. La realidad, fría y definitiva, avanzaba sin esperar a que nadie estuviera preparado. Y mientras el convoy se perdía entre las calles, surgía una única certeza: el duelo apenas comenzaba, y las próximas horas revelarían emociones aún más profundas. Desde que el país despertó con la noticia del siniestro, una parte crucial del proceso se desarrollaba lejos de las cámaras: los exámenes forenses en Bogotá. Desde el domingo 11 de enero, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede central de Medicina Legal, un edificio sobrio ubicado en pleno centro de la capital, donde el movimiento se intensificó discretamente. Dentro, los equipos especializados trabajaban sin descanso, conscientes de que cada análisis representaba un paso imprescindible para comprender lo ocurrido. En esas salas de luces frías se llevaron a cabo estudios avanzados, radiología de alta definición, odontología forense y diversas pruebas técnico-científicas, aplicadas con precisión milimétrica. Se trataba de un proceso silencioso pero decisivo, un componente fundamental del protocolo que permitiría confirmar identidades y reconstruir detalles clave del impacto. A medida que se completaban los procedimientos, la entidad tomó la determinación formal de entregar el cuerpo de Jason Jiménez a su familia, cerrando oficialmente esta etapa forense que había mantenido al país en vilo. Sin embargo, ese cierre no significaba el final de las preguntas. Medicina Legal aclaró que los resultados detallados de cada análisis serían enviados únicamente a las autoridades competentes, aquellas que llevan las riendas de la investigación del siniestro.
Para el público, para los seguidores, para los medios, solo quedaba la espera, una espera cargada de incertidumbre. Y mientras la familia iniciaba los actos íntimos de despedida, la investigación del accidente seguía en curso. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil reiteraron su presencia continua en el proceso, conscientes de la magnitud del caso. Los primeros reportes ya comenzaban a dibujar un panorama inquietante. Varios testigos afirmaron que la aeronave volaba demasiado bajo segundos antes del impacto. Ese choque inicial, según las versiones preliminares, habría provocado un rebote violento, seguido de la fractura de la parte trasera del avión y casi de inmediato 2 explosiones que estremecieron la zona. Lo que sucedió después todavía está por esclarecerse, pero cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar lentamente, como si el país entero observara desde una misma ventana, conteniendo el aliento ante la verdad que poco a poco se aproxima. A medida que surgían estos primeros indicios, el lugar del accidente se convirtió en un punto de observación permanente. Técnicos, peritos y uniformados caminaban entre los restos retorcidos de la aeronave, marcando cada fragmento con precisión casi quirúrgica. El olor a combustible aún impregnaba el aire, mezclado con el silencio inquieto de quienes sabían que cada detalle podía revelar una parte esencial de la historia. Los testigos, con la voz temblorosa, repetían una y otra vez lo que habían visto: el descenso abrupto, el ruido metálico, el estallido final que iluminó por segundos el horizonte. Y en medio de ese escenario desgarrador, la sensación de que la verdad está cerca crecía como un pulso que nadie podía ignorar. Mientras las autoridades avanzaban con la investigación, un recuerdo inevitable comenzó a emerger en la memoria colectiva: el ascenso de Jason Jiménez, ese camino sorprendente y lleno de determinación que lo llevó de los escenarios modestos a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana. Y es que, en medio del dolor, muchos volvieron a pensar en aquel momento en que su nombre dejó de ser el de un joven soñador para transformarse en un fenómeno musical. Todo comenzó años atrás, cuando una canción, casi sin pretensiones, empezó a abrirse paso entre emisoras y plataformas digitales. Vete, uno de sus primeros grandes éxitos, no solo resonó entre quienes vivían rupturas amorosas, se convirtió en un grito compartido, en un desahogo colectivo que parecía nacido de las entrañas mismas del país. La manera en que Jason interpretaba cada verso, esa voz rasgada, firme, llena de verdad, capturó de inmediato la atención de un público que buscaba autenticidad en un género marcado por la tradición. Con ese impulso inesperado, su presencia se multiplicó. Las presentaciones en ferias locales dieron paso a escenarios más grandes, donde miles de personas coreaban sus letras con una intensidad casi ritual. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con Ni tengo ni necesito, una obra que atravesó fronteras y consolidó su carrera. La canción, cargada de orgullo y valentía emocional, se difundió como una declaración universal, convirtiéndose en himno para quienes buscaban levantarse después de la adversidad. En cada concierto, la energía crecía de manera casi palpable. Los reflectores iluminaban su figura mientras él, con sombrero en mano y mirada decidida, interpretaba melodías que parecían recitar la vida misma. Era imposible no sentirse atrapado por esa mezcla de sencillez y potencia. Jason no cantaba para demostrar, cantaba para contar, para abrir un espacio donde todos podían verse reflejados. Poco a poco, los medios comenzaron a seguir sus pasos: premios, nominaciones, giras internacionales. Pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente marcó su trayectoria fue su capacidad para conectar con personas de todas las edades. Jóvenes, adultos, familias enteras. Todos encontraban en su música un refugio emocional. Sus letras, directas, profundas, sin artificios, hablaban de amor, desengaño, lucha, sueños rotos y sueños alcanzados. Y en esa sinceridad radicaba su verdadero poder. Cuando lanzó Aventurero, el impacto fue inmediato. El ritmo contagioso, la letra pícara y la interpretación vibrante crearon un fenómeno cultural que se extendió por redes sociales, fiestas populares y emisoras nacionales. De pronto, su rostro aparecía en todos los rincones: entrevistas, festivales, programas de televisión. Jason ya no era solo un cantante destacado, era un referente de la música popular moderna, un renovador del género que conservaba sus raíces, mientras lo impulsaba hacia nuevas generaciones. En cada logro, en cada aplauso recibido, había una historia detrás. La del joven que vendía aguacates en la plaza de Manzanares y que, con disciplina férrea, decidió que la música sería su destino. Por eso, cuando el país lo escuchaba cantar, no solo oía una melodía, oía un recorrido, un origen, un esfuerzo que lo había moldeado hasta convertirlo en la figura que ahora todos recordaban con un nudo en la garganta.
Y así, mientras la nación seguía pendiente de lo que revelaría la investigación del accidente, la memoria colectiva se aferraba a esos momentos de gloria que Jason había regalado. Esos instantes en los que su voz lograba mover algo profundo, algo que hoy, más que nunca, resuena con una fuerza indescriptible. Pero para comprender la magnitud del camino que Jason Jiménez recorrió, es imposible no mirar hacia atrás, hacia esos años en los que su nombre aún no significaba fama ni aplausos, sino lucha diaria y una infancia marcada por carencias que moldearon profundamente su carácter. Mucho antes de que su voz llenara estadios, existió un niño en Manzanares, Caldas, que aprendió demasiado pronto que la vida no siempre da tregua. Jason creció en un hogar humilde, donde el trabajo no era una elección, sino la única manera de avanzar un centímetro cada día. Desde pequeño, acompañaba a su familia a la plaza de mercado, entre cajones de frutas, voces apresuradas y madrugadas frías que parecían no terminar nunca. Él, con apenas unos años, ya entendía que había que levantarse antes del amanecer, que el dinero no alcanzaba y que cada venta, por mínima que fuera, significaba un respiro más para la casa. Mientras otros niños jugaban, él ayudaba a cargar sacos de aguacates, acomodar productos o correr de un lado a otro para atender a los clientes. Aquellas jornadas interminables lo moldearon, le dieron una resistencia que luego sería clave en su carrera. Y sin embargo, incluso en medio de ese escenario duro, había un rayo de luz: la música. Era su refugio, su escape, su forma de imaginar un mundo distinto. Cantaba casi sin darse cuenta, tarareaba melodías que escuchaba en la radio vieja del mercado, y aunque nadie lo sabía aún, ahí comenzaba su destino. Su voz llamó la atención mucho antes de que él mismo lo entendiera. Vecinos, amigos y hasta compradores eventuales se detenían por un instante para escucharlo. Había algo especial, una fuerza que no encajaba con el entorno modesto que lo rodeaba. Pero como la vida de su familia estaba marcada por la necesidad, los sueños parecía que debían esperar. Jason lo sabía, y aún así no dejó que desaparecieran. Los guardó como semillas que algún día florecerían. Los retos no terminaron ahí. La situación económica de la familia atravesó momentos especialmente críticos, con días en los que la mesa quedaba más vacía de lo que cualquiera quisiera admitir. Esos golpes, lejos de quebrarlo, lo empujaron a esforzarse aún más. La madurez le llegó temprano, casi impuesta, pero él la aceptó con una determinación silenciosa. Comprendió que ningún milagro caería del cielo. Tendría que construir su futuro con sus propias manos. Fue en la adolescencia cuando esa mezcla de disciplina y pasión comenzó a transformarse en oportunidad. Participaba en concursos locales, festivales de barrio y cualquier espacio que le permitiera subirse a un escenario, por pequeño que fuera. No había luces brillantes, ni micrófonos perfectos, ni público numeroso, pero para él cada aplauso, cada mirada, cada palabra de aliento era combustible puro. La música empezaba a abrirle puertas, aunque lentamente, y él seguía avanzando con la misma fuerza con la que, de niño, cargaba cajas en el mercado. Quien lo veía cantar en esos años podía percibirlo. Ese chico no era uno más. Había un fuego en su voz, un dolor profundo convertido en melodía, una historia que pedía ser contada. Y aunque todavía faltaba mucho para que el país lo reconociera, ahí, en esas primeras presentaciones humildes, ya se estaba escribiendo el primer capítulo de una trayectoria que cambiaría para siempre la música popular colombiana. Y así, mientras hoy el país revive su legado con una mezcla de nostalgia y conmoción, su infancia difícil reaparece como el origen de todo, el punto en el que nació la fuerza que lo llevaría tan lejos. Mientras su carrera ascendía con una rapidez que pocos imaginaban, la vida personal de Jason Jiménez se transformaba en un territorio íntimo donde buscaba equilibrio, refugio y sentido. Detrás de los reflectores, lejos de los estadios repletos y de la presión constante del éxito, él construyó un mundo propio, más tranquilo, más humano, en el que su familia ocupaba un lugar esencial. Jason se casó joven, movido por el deseo profundo de formar un hogar que no se pareciera al de su infancia llena de carencias. Para él, la familia no era solo compañía, era símbolo de estabilidad, de afecto sincero, de todo aquello que siempre había soñado cuando vendía frutas en la plaza de Manzanares. Con su esposa encontró una complicidad auténtica, una alianza que lo acompañó en los momentos duros y en los triunfos que poco a poco se fueron acumulando. Ella se convirtió en su sostén cuando la fama empezaba a desbordarlo, en la persona que le recordaba quién era realmente cuando el ruido exterior se hacía demasiado fuerte. La pareja tuvo 2 hijas, quienes se convirtieron en el motor silencioso de su vida cotidiana. Jason hablaba de ellas con un brillo especial en los ojos. Ese brillo que solo tienen los padres que encuentran en sus hijos una razón para seguir luchando, creciendo, soñando. Para él, sus niñas no solo eran un orgullo, eran la prueba viva de que los sacrificios valían la pena.
En más de una ocasión, mencionó que quería darles lo que él nunca tuvo: estabilidad, oportunidades y sobre todo una infancia feliz y protegida. A medida que su carrera lo llevó a recorrer escenarios dentro y fuera del país, decidió fijar su residencia en un lugar que le ofreciera tranquilidad, lejos del bullicio constante. Por eso se estableció en una casa amplia en el eje cafetero, una propiedad rodeada de naturaleza, con amplios jardines y espacios luminosos donde sus hijas podían jugar sin restricciones. Allí encontraba un equilibrio que pocas veces podía conseguir en la vida pública. Amaneceres silenciosos, tardes en familia, noches sin cámaras ni entrevistas. Ese hogar se convirtió en un santuario personal. En las redes sociales, de vez en cuando, compartía momentos familiares. Un desayuno improvisado, un paseo por el campo, una tarde de guitarras y risas. Eran instantes simples, pero cargados de significado, porque mostraban al hombre detrás del artista. Alguien que valoraba profundamente la tranquilidad, que sabía separar el escenario de la vida real, que entendía que el éxito no tenía sentido si no podía compartirlo con quienes amaba. Y aunque su agenda estaba repleta de compromisos, giras y grabaciones, siempre hacía un esfuerzo por regresar a casa y reencontrarse con su mundo íntimo. Allí no era el aventurero, ni la estrella de la música popular. Era simplemente Jason, el padre que cargaba a sus hijas en los brazos, el esposo que buscaba momentos de complicidad, el hombre que encontraba en su espacio privado la energía para seguir adelante. Lo que pocos sabían era cuánto valor tenía para él esa rutina aparentemente sencilla. Después de crecer en medio de la necesidad, muy lejos de comodidades, el tener su propio hogar, un espacio construido con esfuerzo, disciplina y perseverancia, era un símbolo de victoria personal. Cada rincón de la casa representaba un capítulo de su vida: la sala donde componía nuevas canciones, la terraza donde reflexionaba sobre el futuro, el cuarto de sus hijas lleno de juguetes que él jamás tuvo. Así era la vida personal de Jason. Una mezcla de amor profundo, dedicación paterna y búsqueda constante de paz. Un universo pequeño pero inmenso en significado, que se mantenía firme incluso cuando el mundo exterior parecía girar demasiado rápido. Y en ese mundo íntimo, él encontraba la fuerza que lo sostenía ante las luces brillantes y las sombras que a veces acompañan a la fama. Para comprender por qué la vida y la muerte de Jason Jiménez impactaron tan profundamente al país, es necesario mirar su biografía completa. Esa línea del tiempo donde cada episodio parece marcar un antes y un después. Su historia no es solo la de un cantante famoso. Es la de un hombre que, con una mezcla de disciplina y talento natural, transformó una infancia adversa en una trayectoria artística que hoy se recuerda con asombro. Jason nació el 26 de marzo de 1991, en Manzanares, Caldas, un municipio donde las montañas abrazan cada amanecer y donde las oportunidades suelen ser pocas para quienes, como él, crecieron en hogares humildes. Desde muy joven estuvo expuesto al trabajo duro, a las madrugadas frías en el mercado y al peso de una economía familiar frágil. Ese entorno lo empujó a madurar rápido, a comprender que si quería un destino distinto, tendría que construirlo con su propio esfuerzo. A los 7 años ya ayudaba a vender frutas y a los 12 comenzó a participar en pequeños concursos locales. No había formación musical formal, ni clases profesionales, ni instrumentos costosos. Había pasión pura, intuición y una voz que sorprendía por su fuerza natural. Con el tiempo, esa intuición se convirtió en un camino. Participó en realities regionales. Se presentó en bares, en ferias patronales y en todo lugar donde pudiera hacerse escuchar. Cada escenario, por modesto que fuera, lo acercaba un poco más al sueño que había guardado desde niño. A los 16 años decidió dejar Manzanares para buscar mejores oportunidades. Llegó a Bogotá con pocos recursos, pero con una determinación que se notaba en su forma de hablar, de caminar, de cantar. Trabajó en lo que pudo: mensajería, ventas, labores informales. Y entre una ocupación y otra, seguía componiendo canciones, enviando demos, tocando puertas. Era un camino lleno de rechazos, pero no de renuncias. El punto de quiebre llegó alrededor de 2012, cuando lanzó sus primeros sencillos oficiales. Vete lo presentó ante el país. ¿Por qué te me vas? Consolidó su nombre. Aventurero lo catapultó al estrellato. La industria comenzó a observarlo, el público empezó a seguirlo, y los escenarios dejaron de ser improvisados para convertirse en auditorios repletos. A lo largo de los años, Jason construyó una identidad musical muy distinta a la de otros artistas del género. Su estilo mezclaba tradición y modernidad. Su voz, rasgada, potente, sincera, conectaba con la audiencia desde el primer verso. Su
Sus letras, cargadas de vivencias reales, lo convirtieron en un narrador de historias cotidianas que el público reconocía como propias. Pero la biografía de Jason no se reduce a su carrera artística. También fue empresario, presentador ocasional y figura influyente en redes sociales. Fundó proyectos de inversión, apoyó talentos emergentes y se convirtió en referencia para muchos jóvenes que, como él, venían de contextos difíciles y querían abrirse un camino en la música. Su disciplina era legendaria. Horas de ensayo, largas noches de composición, jornadas de grabación que parecían interminables. No había improvisación en su éxito, había técnica, estudio, sacrificio y una claridad admirable sobre a dónde quería llegar. Y aunque la fama lo rodeaba, siempre mantenía ese toque de humildad que recordaba sus orígenes en la Plaza de Manzanares. Con el tiempo, su biografía se llenó de premios, giras internacionales, colaboraciones y reconocimientos, pero también se llenó de momentos íntimos, su matrimonio, el nacimiento de sus hijas, la compra de su casa soñada, la consolidación de un hogar que representaba todo lo que había querido superar desde niño. Así era la vida de Jason Jiménez vista desde lejos. Una sucesión de logros. Pero vista de cerca, su biografía revelaba algo más profundo. La historia de un hombre que nunca dejó de luchar, que nunca dejó de creer, y que convirtió cada dificultad en un peldaño hacia el futuro que se había prometido. A medida que su biografía avanzaba, Jason empezaba a convertirse en un símbolo silencioso de superación. Lo que para muchos era solo una carrera artística, para él era la confirmación de que ningún origen humilde estaba condenado a quedarse atrás. Cada entrevista, cada documental sobre su vida, resaltaba ese contraste poderoso entre el joven que cargaba cajas de aguacates en Manzanares y el artista que llenaba auditorios en Bogotá, Medellín o Ciudad de México. Pero detrás del brillo público había un detalle que pocos notaban. Jason nunca olvidó de dónde venía. Volvía con frecuencia a su tierra natal, no como estrella distante, sino como el muchacho agradecido que saludaba a los vecinos, visitaba a familiares y recorría las mismas calles que lo vieron crecer. Esos regresos eran casi rituales para él. Le recordaban su propósito y le devolvían la perspectiva que la fama a veces podía distorsionar. En esos viajes encontraba inspiración para nuevas canciones. Observaba la vida de la gente común, escuchaba historias, captaba gestos, miradas, silencios. De todo eso nacían letras cargadas de autenticidad, que luego se convertían en éxitos nacionales. Era como si su obra y su biografía se entrelazaran en un mismo hilo narrativo, imposible de separar. El artista alimentaba al hombre y el hombre alimentaba al artista. Y así, con el paso de los años, Jason fue construyendo un legado que iba mucho más allá de los números, las reproducciones o los premios. Era un legado emocional, humano, que surgía de la mezcla entre su infancia difícil, su lucha incansable, su vida familiar estable y su carrera imparable. Un legado que hoy, en medio de la conmoción que vive el país, resurge con más fuerza que nunca, recordándole al mundo quién fue realmente este hombre que transformó la adversidad en música. En este momento tan delicado, cuando el país entero intenta asimilar la partida de Jason Jiménez, es imposible no sentir cómo su historia nos toca en lo más profundo. No hablamos solo del artista, del ídolo, del hombre que llenaba escenarios. Hablamos del ser humano que enfrentó cada obstáculo con valentía, del hijo que trabajó desde niño para apoyar a su familia, del padre que entregó todo por sus hijas, del amigo leal que siempre encontraba un espacio para acompañar a los suyos. Hoy, más que nunca, es necesario detenernos un momento y reconocer la dimensión de su legado. Cada canción que interpretó, cada palabra que escribió, cada sonrisa que compartió no fue casualidad. Fue el reflejo de una vida marcada por la lucha, la gratitud y el deseo genuino de conectar con la gente. Por eso su partida duele tanto, porque no se va solo una voz. Se va una historia que nació desde lo más humilde y que, con esfuerzo, se levantó hasta llegar a millones de corazones. Si estás viendo este video, te invitamos a sentir junto a nosotros esta mezcla de tristeza y gratitud, a recordar que detrás de la fama siempre hubo un ser humano sensible, comprometido, trabajador, que Jason nunca se alejó de sus raíces, que nunca dejó de valorar a quienes lo apoyaron desde el primer momento. Hoy su vida nos deja una enseñanza enorme. Los sueños sí se cumplen, incluso cuando el camino parece imposible. Por eso te pedimos que rindas este pequeño homenaje con nosotros, que compartas este video para que su historia siga viva, para que otros recuerden quién fue y qué significó. Que dejes tu like si alguna vez una de sus canciones te acompañó en un momento difícil, si alguna letra suya te hizo llorar, sonreír o sentirte menos solo. Y sobre todo te invitamos a suscribirte al canal, no solo para seguir esta investigación o conocer más detalles sobre lo ocurrido,
sino para seguir honrando su memoria a través de cada relato, cada análisis y cada homenaje que construiremos juntos. Este espacio existe gracias a personas como tú, que sienten, que recuerdan, que valoran las historias reales. Hoy, unidos, podemos mantener viva la luz de Jason Jiménez, que su voz siga resonando, que su historia siga inspirando y que su legado no se apague nunca. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por sentir con nosotros y sobre todo, gracias por ayudar a que su memoria permanezca en el corazón de todos.